Hola, buenos días a todos. Gusto que estén aquí con nosotros en este gran evento de SharePoint Saturday Live, donde la idea es que veamos algunas cosas de tecnología, de SharePoint principalmente. Hay hartas sesiones que están bien interesantes. Los invito a ver la agenda y asistir a la mayor cantidad de sesiones que puedan. Bueno, mi nombre es Cristian Ballarino. Bueno, perdón, aquí tenemos a los sponsors que están permitiendo que este evento se pueda realizar. Así que ahí pueden después acercarse a sus páginas web para poder ver los servicios y productos que estos ofrecen. Bueno, como les decía, mi nombre es Cristian Ballarino. Yo soy un experto de la vieja escuela de SharePoint. Llevo mucho tiempo trabajando con este producto, desde, yo diría que no sé si desde la primera versión, pero por lo menos desde la versión 2003 en adelante me ha tocado estar trabajando con esto. Me ha tocado, o sea, he estado principalmente en muchos partners de Microsoft desarrollando, implementando soluciones, y de hace un par de años ya estoy trabajando en Microsoft como Customer Engineer, justamente en la tecnología de colaboración y todo lo que tenga que ver con SharePoint. Me pueden seguir en Twitter, @spsamurai. Es una iniciativa que estoy armando como una comunidad para poder publicar contenido que pueda ser de utilidad con todo lo que tenga que ver con SharePoint y Power Platform integrado a lo que es SharePoint. Así que los invito a darse una vuelta en Twitter por ahí, digamos, y estar atentos a algunas noticias que espero tener pronto respecto de la página web donde vamos a empezar a publicar mucho de este contenido. ¿Qué es lo que nos convoca hoy día entonces? El título de la presentación es SharePoint y Power Platform juntos mucho mejor. La idea es que vamos a ver algunos ejemplos de cómo sacarle el máximo provecho a estos dos productos que forman parte del Office 365 y de qué forma estos se integran y de alguna forma permiten obtener un mayor provecho que cada una por separado. ¿Okay? Primero, una pequeña referencia de lo que es SharePoint, que seguramente muchos de ustedes ya lo deben conocer, no es ninguna novedad, me imagino que si están aquí es porque, porque conocen que lo que es el producto SharePoint. Pero de alguna manera es importante refrescar un poco el conocimiento, entendiendo que SharePoint es uno de los productos claves dentro del Office 365, que permite la colaboración y compartir documentación. Es la piedra angular respecto de todo lo que es documentos en la plataforma Office 365. Todos los sistemas o servicios que de alguna forma requieren algún tipo de documento se refieren a SharePoint como plataforma. Estamos hablando de Teams, por ejemplo, y los distintos otros servicios, Dynamics, etcétera. Todos recurren a SharePoint como gestor de contenidos, de documentos principalmente. También de alguna forma nos permite compartir información, todo lo que es contenido web, páginas, información publicada, etcétera. Permitir la comunicación a partir de la información que se publica y compartir conocimiento. Todo esto basado en el uso de los distintos elementos que forman parte de SharePoint, como los sitios, archivos, noticias, listas, etcétera. Y todo esto montado sobre el fundamento de los distintos servicios que provee la nube de Microsoft desde el punto de vista de seguridad, inteligencia artificial, búsqueda, automatización y extensibilidad. Del punto de vista de las soluciones que se pueden construir sobre la plataforma Microsoft Office 365, tenemos soluciones flexibles para todos, ¿ya? Desde las soluciones orientadas a autores o usuarios comunes y corrientes que necesitan simplemente publicar contenido y por lo tanto desde ahí podemos empoderar las líneas de negocio con soluciones básicas, pero que de alguna forma son potentes, utilizando fundamentalmente SharePoint, ¿ya? SharePoint con sus sitios, con páginas, lista de biblioteca y las webs nativas que este producto trae para poder construir estos espacios. Un poco lo que vimos en la sesión anterior, ¿cierto? Como construir una intranet. De alguna manera también nos permite no solamente construir intranet corporativas, sino que también poder armar sitios y particulares para cada área de trabajo.
¿ya? También tenemos Microsoft Forms, que nos permite generar pequeños formularios que nos permiten interactuar también con la gente y poder recoger contenido, recoger información que después puede ser utilizada almacenándola en algún medio. Después al medio tenemos una sección como para los solucionistas o los desarrolladores casuales, ¿ya? Desarrolladores que no son expertos desarrolladores, pero que sí tienen algún conocimiento y que a través de la capacidad de poder construir aplicaciones de negocio rápido, sin código, point and click, arrastrando y pegando, pero con capacidades un poco más elaboradas que simplemente publicar contenido. Aquí podemos utilizar algunas de las características avanzadas que tiene SharePoint y Power Apps o Power Platform, que es fundamentalmente las cosas que vamos a ver hoy, ¿ya? Y por último también soluciones orientadas a desarrolladores expertos, ¿ya? Donde a través de distintos elementos como el Microsoft Graph, que es un mecanismo que nos permite acceder a la información de los distintos servicios de Office 365 y en particular en SharePoint también, usar el SharePoint Framework, que es el framework de desarrollo hoy día recomendado para todo lo que signifique hacer desarrollos profesionales sobre plataforma SharePoint. Todo lo que tenga que ver con Azure AI, inteligencia artificial y machine learning, utilizar los servicios de Azure, Azure Functions, que es una nueva forma para poder desarrollar o implementar aplicaciones web o servicios web que sean fáciles de consumir a un costo súper razonable y por lo tanto de esa forma también tener la posibilidad de extender la capacidad de las aplicaciones que desarrollamos. También usar el Azure Bot Framework para poder hacer bots interactivos que puedan interactuar con la gente. Y el Common Data Service, que es una base de datos general que nos permite desarrollar aplicaciones sin necesidad de tener que estar implementando o definiendo una base de datos. ¿Okay? Desde el punto de vista de lo que es la reinvención del proceso de negocio, utilizando los productos que vamos a ver hoy día, tenemos por un lado SharePoint para todo lo que es capturar y administrar el contenido. SharePoint, pensemos lo que en este escenario que vamos a ver hoy día, porque también hay otros escenarios que pueden ser implementados con Dynamics u otros mecanismos. Pensando en que vamos a usar SharePoint como repositorio, SharePoint se transforma como en la especie de base de datos de nuestra solución, ¿ya? Donde vamos a tener listas, bibliotecas y páginas donde vamos a poder almacenar la información que queremos usar como recursos para nuestra aplicación, ¿ya? Pero no solo eso, sino que también sirve como interfaz, ¿ya? Porque muchas veces desarrollar una aplicación desde cero implica construir toda una interfaz, que en este caso SharePoint nos va a proveer, nos va a permitir poder construir solamente pedazos de la aplicación y el resto incrustarlo dentro de la interfaz de SharePoint, que ya trae muchas capacidades que se pueden utilizar out of the box. Power Apps nos va a permitir desarrollar aplicaciones sin código o con algo de código también, porque Power Apps vamos a ver que tiene algunas capacidades interesantes desde el punto de vista de lo que es usar ciertos códigos para poder implementar ciertas cosas más avanzadas, pero de una forma fácil, simple y además que totalmente soportada, ¿no? O sea, en el fondo, este es el mecanismo para poder personalizar elementos de SharePoint sin necesidad de caer en trucos a la antigua, digamos, que después eran un dolor de cabeza cuando había que hacer actualizaciones o cuando había que migrar a la nube, y hay un montón de casos donde podemos ver que un montón de plata que se pierde, digamos, porque hay que desarrollar nuevamente soluciones, y en este caso Power Apps es la forma o una de las formas que está recomendada para poder personalizar este tipo de cosas. Por otro lado tenemos a Power Automate y Power BI, que son dos elementos más que también forman parte de la Power Platform, que nos van a permitir automatizar procesos, integrar datos entre los distintos servicios, y Power BI principalmente para generar reportes y gráficos que nos van a permitir establecer la parte más visual de las soluciones. Por otro lado tenemos Teams, que hoy día se transforma en el centro de la colaboración, en la aplicación por autonomía que nos permite juntar a las personas y hacerlas colaborar. Y desde ese punto de vista, Teams está pensado en que utilizar tanto SharePoint como Power Apps, Power Automate y Power BI como componentes para poder incrustarlos dentro de su interfaz, para poder acercar a los usuarios, acercar a las personas que hoy día están colaborando todas estas aplicaciones para que no tengan que estar buceando para poder encontrar las herramientas que necesitan para realizar su trabajo. Y por último, a través de Cognitive Services de Azure nos permite también incorporar capacidad de inteligencia artificial.
¿ya? Que en un principio obviamente era un poco difícil porque había que usar los servicios directamente. Hoy día ya están saliendo los productos interesantes como Syntex, que forma parte del Project Cortex, que nos permite utilizar la capacidad de inteligencia artificial directamente en SharePoint sin tener que estar desarrollando, sino que ya directamente con la capacidad de poder extraer información de los documentos que se suben en SharePoint, obtener datos de esos documentos de forma automática, inteligente, y clasificar la documentación y extraer metadatos directamente de ellos sin necesidad de que haya intervención de personas, lo cual es un valor que lo encuentro fantástico y es algo que yo les recomiendo que puedan profundizar de ahora en adelante. Pasando ya más en detalle de lo que vamos a ver hoy, el primer tema que quiero mostrarles tiene que ver con las listas de SharePoint. ¿Ya? Las listas de SharePoint que originalmente eran simplemente un lugar donde almacenar datos o una especie de tabla de base de datos que tenía una interfaz web que permitía editar, cada vez se le han ido agregando cosas adicionales. Hoy día las listas de SharePoint tienen una gran capacidad de poder almacenar información, hasta 30 millones de elementos con indexación predictiva. Eso quiere decir que a medida que uno va utilizando, agregando columnas y esas columnas se van utilizando para filtrar y buscar, en la misma plataforma va agregando los índices necesarios para que esas búsquedas y esos filtros funcionen de manera adecuada. ¿Ya? Me imagino que algunos de ustedes deben conocer y conocen el clásico problema de los 5.000 elementos de las listas de SharePoint, que eso sigue existiendo, el límite está ahí todavía. Sin embargo, gracias a la indexación predictiva, se resuelve bastante el problema porque no requiere que yo deba estar proactivamente generando esos índices, sino que esos índices se generan de forma automática y eso permite que los filtros suelan no tener mayores problemas con los 5.000 elementos, que era lo que causaba esos errores en las versiones anteriores de SharePoint. ¿Ya? El buscador está totalmente indexado a las listas de SharePoint, por lo tanto nos permite buscar sobre listas de SharePoint sin ningún inconveniente, búsqueda full texto en cualquier campo o filtros y usar metadatas para poder buscar elementos, tanto en listas como en bibliotecas. También podemos personalizar columnas, usar formateadores nativos, usar formateadores JSON y usar formateadores SharePoint Framework, lo cual permite que ya no solamente tengamos que ver las listas siempre de la misma forma, sino que también podamos utilizar listas donde la visualización de los elementos es bastante más intuitiva, más bonita y más visual, digamos, que es una de las cosas que siempre se le criticó a SharePoint, es que su interfaz era fome, ¿no? Y por lo tanto hoy día se le han ido agregando capacidades de mostrar la información de forma mucho más visual. También, obviamente, con la vista moderna tenemos la capacidad de poder visualizar en vivo los cambios que se producen en la lista. Ya no es una página que es totalmente dinámica y por lo tanto se va actualizando solo. Y tener una web que nos permite incrustar dentro de páginas los contenidos de una lista. ¿Ya? Eso ya lo han visto, me imagino, y lo conocen bastante bien. La creación de listas también ha mejorado la forma de crear una lista. ¿Ya? Se pueden crear listas desde Excel, eso ha existido siempre, pero también se pueden crear listas a partir de listas existentes. Antiguamente había que estar guardándolas como plantilla las listas para poder volver a utilizarlas. Hoy día ya no es necesario. Hoy día yo puedo crear una lista y decir que utilizo una lista existente y por lo tanto el SharePoint se encarga de copiar los elementos, o más bien copiar las columnas desde esa lista, y la gracia es que me permite usar listas de otros sitios. ¿Ya? Yo puedo crear una lista a partir de una lista existente en otro sitio diferente, y por lo tanto me permite transferir estructuras de datos desde un sitio a otro de manera súper simple. Y también tenemos el uso de las plantillas preconstruidas, ¿ya? Que es una característica que nos permite construir listas a partir de plantillas que mismo Microsoft provee, que son bastante poderosas, tienen algunos elementos gráficos bien interesantes, columnas formateadas, y ya tiene preconstruidas las cantidades de columnas que se requieren. ¿Ya? Hay listas para, por ejemplo, incorporación de empleados, el onboarding de trabajadores en una empresa, itinerarios de eventos, planeadores de viajes, rastreadores de progreso de tareas, etcétera, que son funcionalidades que vienen listas y por lo tanto llegar y usar, o usar como base para poder construir sobre eso
alguna cosa adicional. En la demostración vamos a ver un ejemplo de aquello. También las listas nos permiten agregarlas en Teams. ¿Ya? Esto nos permite que podemos crear listas en SharePoint, pero utilizarlas desde Teams. Y de alguna forma colocarlas como pestañas dentro de un canal, lo cual permite acercar la información al lugar donde la gente está colaborando en el día a día. Y de esa forma poder rápidamente tener un espacio donde la gente pueda llenar información o consultar información sin necesidad de tener que salir de la herramienta que utilizan en el día a día para colaborar. Como les decía anteriormente, una de las características nuevas que tiene las listas de SharePoint son el formato condicional. ¿Ya? El formato condicional nos permite poder hacer que las columnas de una lista, los datos de una lista se vean de forma visual, más bonitas, con colores, con barras así barras como gráficas, etcétera, y a través de reglas poder establecer ese formateo de manera que sea totalmente dinámico y vaya cambiando dependiendo del valor de una o varias columnas de la lista. Así que también eso es súper interesante, también lo vamos a ver en una demostración un poco más adelante. De todas formas, hay otra sesión en el evento de hoy que seguramente van a entrar mucho más en detalle en este tema, así que también los invito a participar de esa sesión donde van a poder ver quizás más profundamente algunas de estas cosas relacionadas con el formateo condicional o formateo en general de las columnas de SharePoint. Por otro lado, tenemos la Power Platform. La Power Platform nos permite, de alguna forma, capturar datos y archivos o capturar información en general a través de SharePoint como repositorio, automatizar procesos y conectar datos utilizando principalmente Power Automate, que nos permite construir los flujos. Y por último, personalizar las interfaces y además habilitar la posibilidad de acceder desde dispositivos móviles a través de Power Apps. ¿Ya? Por lo tanto, esos tres elementos son los principales, a pesar de que además también tenemos otros temas adicionales, pero de alguna forma son el corazón de cómo hacer colaborar o potenciar, en este caso, las soluciones construidas sobre SharePoint. La primera capacidad que tenemos con Power Apps es personalizar los formularios de SharePoint. ¿Ya? A través de Power Apps yo puedo personalizar la forma en cómo se visualiza o cómo se muestra un formulario de una lista o una biblioteca de SharePoint. Esto viene integrado a la experiencia moderna de SharePoint. Eso quiere decir que sin tener que yo hacer absolutamente nada, automáticamente los formularios que yo personalice a través de Power Apps van a estar directamente visibles desde todas las puntos donde uno puede obtener el formulario o la información de metadatos de una lista o una biblioteca documental. ¿Ya? Fácil de personalizar. Vamos a ver un ejemplo que es súper simple, no tiene casi ninguna gracia, pero también es muy potente para poder enfrentar escenarios complejos. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo muy pequeñito, muy simple, pero que espero que demuestre la potencialidad que tiene de cubrir algunas necesidades que no habían forma de resolverlas directamente con otros mecanismos. ¿Ya? Y a través del mismo Power Apps y también a través de Flow o Power Automate también tenemos la posibilidad de conectar SharePoint a cientos de otras fuentes de datos. ¿Ya? Poder integrar datos que provengan desde otros servicios, desde otras fuentes de datos hacia SharePoint a través de los conectores que la Power Platform provee. Después, por otro lado, además de poder personalizar formularios de listas y bibliotecas de SharePoint, también tenemos la posibilidad de incrustar aplicaciones desarrolladas con Power Apps en páginas de SharePoint, de manera que podamos construir mini aplicaciones o aplicaciones bastante completas y después ponerlas a disposición de los usuarios directamente en las páginas de SharePoint incrustadamente. ¿Ya? Por lo tanto, de esa forma podemos construir prácticamente aplicaciones completas que reutilizan la interfaz de usuario de SharePoint y de alguna forma poder construir de alguna manera aplicaciones casi personalizadas, casi como si estuviéramos construyendo con una página web, pero dentro de la interfaz nativa de SharePoint y con todas las potencialidades que vamos a ver que tiene la Power Platform o Power Apps en particular. Esto tiene la gracia de que se integra también con aplicaciones móviles, por el hecho de ser parte de la interfaz móvil, perdón, la interfaz moderna de SharePoint, permite acceder desde aplicaciones móviles sin ningún problema y presentar datos desde otros sistemas sin que tener que migrarlos. ¿No? En el fondo, como Power
Power Apps nos permite acceder a fuentes externas de datos y puedo conectarme a esa información, yo no necesito tener que estar migrando información desde otros sistemas para poder sacarlos a la superficie a través de SharePoint, sino que directamente en una Power Apps puedo obtener esa información en línea desde los otros sistemas y poder mostrarlos en la página de SharePoint directamente. También tenemos integración con Teams. Las Power Apps que construyamos se pueden publicar directamente en una pestaña de Teams. También una cosa importante que no la mencioné anteriormente, pero la menciono ahora, es que no solamente podemos construir Power Apps para poder incrustarlas en una página de SharePoint o para poder incrustarlas en una pestaña de Teams, sino que también Power Apps nos permite acceder a información de SharePoint y usarlo como fuente de datos. Por lo tanto, podemos también llevar datos que están en SharePoint hacia Teams a través de una Power Apps. ¿Ya? Por ejemplo, si no quisiéramos incrustar directamente una lista de SharePoint en Teams, que lo podemos hacer, pero quisiéramos hacerlo de una manera más elaborada, con una lógica de negocio más compleja, etcétera, lo que podríamos hacer es construir una Power Apps que utiliza como datos la fuente de información de una lista de SharePoint y esa Power Apps incorporamos y desarrollamos toda la lógica de negocio que necesitemos y luego esa Power Apps la publicamos en Teams como una pestaña y por lo tanto de esa forma damos la posibilidad de que los usuarios utilicen esa información de SharePoint, pero a través de la lógica de negocio que podamos generar en esta Power Apps. Además, estas aplicaciones desarrolladas con Power Apps también se pueden publicar como en la especie del store de Teams y por lo tanto yo me permite poder distribuir las aplicaciones y que los mismos usuarios agreguen esas aplicaciones en sus canales o en sus Teams a medida que lo necesiten. Por otro lado tenemos Power Automate, que me imagino que también ya lo conocen. Power Automate es la herramienta que nos va a permitir conectar y automatizar procesos. De alguna forma permite funcionar de forma totalmente conectada con SharePoint y con Power Apps. Permite responder a eventos que se producen en SharePoint, responder a eventos que se producen en Power Apps también si quisiéramos, y de alguna forma poder interactuar con otras fuentes de datos, interactuar con otros sistemas y poder automatizar y orquestar procesos. ¿Ya? Hay un montón de plantillas que están disponibles que permiten que la creación de flujos en Power Automate sea súper simple, pero también tiene la potencialidad de construir flujos tan complejos o con tantas vueltas o intrincaciones que sean necesarias de acuerdo al requerimiento del negocio. ¿Ya? Por lo tanto, también es súper flexible y de esa forma nos permite construir procesos bastante elaborados. Y por último tenemos Power BI, que como ya ustedes deben conocer, es la herramienta que nos permite construir tableros y reportes que puedan utilizar información que proviene tanto de SharePoint como otras fuentes de datos y mezclar esa información en ese reporte y poder generar visuales o gráficos que nos entreguen la información necesaria para poder tomar decisiones. Power BI hace mucho tiempo que es capaz de hacer esta información, obtener esta información desde SharePoint y poder generar reportes. También desde hace cierto tiempo tiene la posibilidad de incrustar reportes de Power BI directamente en unas páginas de SharePoint, pero una cosa nueva que tiene, que fue liberada hace relativamente poco tiempo, es una capacidad de integración más automática. ¿Ya? Y eso quiere decir que hoy día, a partir de una lista de SharePoint, yo puedo generar de forma muy automática un reporte. ¿Ya? Simplemente le indico desde qué lista quiero crearlo y automáticamente el Power BI es capaz de identificar aquellos datos que son relevantes dentro de una lista y generar un reporte básico, pero que puede ser personalizado y que puede ser adaptado a la necesidad sin tener que partir desde cero, sino que utilizando como base ese reporte autogenerado. ¿Ya? Y ese reporte autogenerado lo podemos integrar a la lista de manera que en el mismo menú de la lista yo pueda rápidamente acceder a ese reporte sin necesidad de tener que incrustarlo en una página, sino que directamente en la lista como una opción más dentro del menú. Adicionalmente, también tenemos la posibilidad de utilizar los servicios cognitivos de Azure para poder agregar inteligencia artificial. Ya se los comenté anteriormente, podemos utilizarlo para poder extraer datos desde imágenes y documentos, poder procesar formularios
nos permitan extraer metadatos desde los documentos y poder autorrellenar columnas en la lista en la biblioteca de SharePoint. Esto es una cosa que es súper interesante y ha sido siempre una de las cosas que siempre ha sido una de las fuentes de reticencia para adoptar soluciones de gestión documental, porque de alguna manera siempre requerían trabajo del usuario al subir el documento, de clasificar el documento, etcétera, y esto trae como ventaja que parte de ese trabajo se automatiza bastante, ¿ya? Y por lo tanto nos permite no tener que gastar tanto tiempo, o los usuarios no tener que gastar tanto tiempo cuando se suben los documentos, sino que se clasifiquen y se etiqueten de forma automática, ¿ya? Esa es la principal integración que tiene con SharePoint. También, obviamente, los servicios cognitivos nos permiten integrarnos a través de Flow con distintos mecanismos para poder, usando distintos elementos como visión computacional y otros servicios más, poder también procesar información que viene de distintas fuentes de datos. Y también los servicios cognitivos nos permiten implementar algunas funcionalidades nativas de distintos productos de Office 365 como Stream y Teams, para poder incorporar, por ejemplo, la transcripción automática. Ya son distintos servicios, pero principalmente aquí lo importante para lo que es SharePoint es el tema de la extracción de datos, que es un tema interesante que está hoy día súper en boga. Bien, entonces ahora que ya les he comentado un poco la teoría, digamos, de las cosas que nos permiten sacar el máximo provecho de lo que es SharePoint y lo que es Power Apps, voy a mostrarles unas pequeñas demostraciones para que ustedes se hagan la idea de lo fácil que es poder integrar estas herramientas para poder aumentar la capacidad que nos provee SharePoint de forma nativa y de alguna forma poder construir soluciones mucho más poderosas y mucho más cercanas y que se adaptan de mejor forma a los requerimientos que normalmente tienen los clientes. Así que lo que les voy a mostrar ahora es, primero les voy a mostrar algunas de las características nuevas o nativas que tienen las listas de SharePoint. Luego vamos a ver cómo integrar de varias formas una aplicación de Power Apps en SharePoint. Y vamos a ver también después cómo eso lo hacemos interactuar con un flujo de Power Automate. Así que denme un segundo para poder mostrarles mi pantalla. Y acá tengo la pantalla. Aquí tengo un sitio. Este es un sitio de SharePoint común y corriente. En este caso, específicamente, este sitio es un sitio de un Teams, es un grupo, digamos, un sitio de grupo de Office 365, pero para efectos de lo que vamos a mostrar en la demostración, esto es aplicable tanto aquí como en cualquier tipo de sitio. ¿Ok? Acá, por ejemplo, tenemos una lista que se llama Retail Accounts, que contiene ciertos datos. ¿Ya? Fíjense, es una lista común y corriente, como la que ustedes deben haber visto muchas veces. Y aquí, fíjense, tenemos una columna que se llama Account Manager. ¿Ya? Yo les estoy mostrando esto porque quiero que vean la potencialidad que tiene el tema de Power Apps para poder, de alguna forma, agregar ciertas lógicas de negocio en los formularios que no se puede hacer de forma nativa. Por ejemplo, en este caso, tenemos una lista, una columna que se llama Account Manager, que si nosotros vemos el formulario normal de SharePoint, acá en el campo Account Manager es un campo de tipo texto, ¿ya? ¿Podría haber sido un campo de tipo persona? Sí, efectivamente podría ser, siempre y cuando los usuarios o los account managers fueran usuarios del sistema o fueran usuarios del tenant, pero si yo tuviera que tener un listado de account managers que no necesariamente son usuarios del sistema, sino que a lo mejor es un listado que proviene de algún otro sistema externo, etcétera, yo aquí no podría colocar un campo de tipo persona. Entonces, acá, en este sitio, acá hay otro sitio que se llama Sales and Marketing, y en este otro sitio Sales and Marketing tenemos una lista que se llama Account Manager. Esta es una lista muy simple que no tiene ninguna cosa especial, sino que simplemente es una lista con varios nombres y están marcados
cuáles de estos nombres o cuáles de estos account managers están activos y cuáles ya no están trabajando para la organización. ¿Ya? Entonces, lo que yo voy a mostrarles ahora es cómo a través de a través de Power Apps podemos personalizar el formulario de ingreso de la lista que estaba en retail, de manera que yo pueda seleccionar un account manager de esta otra lista que está en otro sitio. ¿Ya? Y esa es una de las gracias también, que está en un sitio diferente, por lo tanto no nos sirve una columna de tipo búsqueda porque estamos en sitios distintos, y también con una especie, con un filtro pequeño para que de alguna forma ustedes vean la potencialidad. Esto es algo quizás es muy simple, se podría resolver de otras maneras, pero en el fondo es para mostrar un poco la potencialidad que tiene esto y ustedes de alguna forma puedan identificar otras cosas más elaboradas que se puedan construir o que se puedan armar, o casos de uso más complejos que ustedes puedan en este momento tener y que de alguna forma se pueden resolver de una manera similar. ¿Ok? Entonces vamos a volver aquí al sitio retail, donde teníamos nuestra lista que se llama Retail Accounts. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir aquí a la opción Integrar, vamos luego a elegir Power Apps y le vamos a decir Personalizar formulario. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es personalizar el formulario de esta lista. ¿Ya? Después vamos a ver otro caso donde vamos a construir una aplicación completa, pero en este caso yo lo que quiero hacer es personalizar el formulario de la lista para agregar cierta lógica de negocio especial. Entonces vamos a hacer clic en personalizar formulario y que lo que va a ocurrir ahora es que nos va a llevar hacia la interfaz de Power Apps, nos va a llevar hacia el sitio de Power Apps, pero no vamos a partir de cero, sino que vamos a partir de una Power Apps creada de forma automática a partir de los datos de la lista de SharePoint. ¿Ya? Entonces, de esa forma, no tenemos que partir desde cero, sino que la aplicación va a venir preconstruida con un formulario estándar, digamos, que va a tener a partir de la información que se encuentra en esa lista de SharePoint. Ahí está generando esta aplicación y está generando una primera vista o un conjunto de páginas asociado a este formulario. Ahí, si ustedes se pueden fijar, ya viene creada nuestra aplicación ya en el formato vertical. ¿Por qué? Porque el formato vertical es el formato estándar que tienen las listas de SharePoint como formulario en la vista moderna. Viene con nuestra página y viene con un formulario. Este formulario está asociado a esta fuente de datos que se llama SharePoint Integration, que es, en este caso, el vínculo que nos permite conectarnos a la lista en donde estamos personalizando este formulario. Después vamos a ver que cuando construimos una aplicación independiente, la forma en cómo se integran los datos es diferente, pero en este caso particular, esta fuente de datos que se llama SharePoint Integration es la que nos permite acceder a la lista en particular que estamos personalizando. ¿Ya? Dentro de este formulario, si ustedes se fijan, aquí tenemos varios campos. ¿Ya? Aquí, si yo seleccionar el formulario, acá en la sección campos, tengo la posibilidad de editar qué campos quiero mostrar. Se están mostrando por defecto esos 5 campos. ¿Ya? Yo podría agregar más campos si quisiera. Y aquí me muestra todos los demás campos que están en la lista. ¿Ya? Y yo podría agregarlos al formulario si quisiera también incorporarlos como parte de este formulario de edición o visualización del elemento de lista. ¿Ya? Pero en este caso lo que yo quiero mostrarles es cómo hacer para personalizar ese campo, el campo que se llama Account Manager, que hoy día es una caja de texto que nos permite escribir cualquier cosa, y cómo podemos hacer para que eso se vincule a una lista que está almacenada en otro sitio y que de alguna forma permita seleccionarlo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, primero esto, fíjense que el formulario está formado por tarjetas. Dentro del formulario aquí podemos ver que hay tarjetas. Cada tarjeta corresponde a un campo dentro de este formulario, que es un campo de nuestra lista de SharePoint. Nosotros lo que queremos hacer es personalizar el Account Manager. Entonces vamos a seleccionar la tarjeta del Account Manager, y lo que vamos a hacer es que vamos a venir aquí a la zona avanzada y la vamos a desbloquear. ¿Qué significa esto? Significa que vamos a desbloquear para poder configurar de manera personalizada los contenidos de esa tarjeta. Esto se hace así para evitar que yo pase a llevar algún contenido o pase a llevar alguna parte del formulario sin realmente querer hacerlo. Entonces, de esa forma me obliga a que yo tengo que desbloquear primero para poder empezar a hacerle cambios al contenido de esa tarjeta. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Bueno, este campo de texto lo voy a eliminar, porque no quiero que sea un campo de texto, sino que quiero que sea un selector, un combo box, drop down list. Entonces voy a eliminar ese campo. Y luego, dentro de la tarjeta, voy a ir a la sección Insertar y voy a elegir Entrada. Y dentro de Entrada es donde están todos los elementos que nos permiten
interactuar con el usuario y vamos a elegir la opción que se llama lista desplegable, que ese es el selector vertical o combo box que nos permite seleccionar un elemento desde una lista. Lo seleccionamos, ahí se agregó nuestro elemento, obviamente viene vacío. Aquí nos quedó medio chueco. Quedó mejor. A ver si me corre hacia arriba. Si ustedes se fijan, en este momento los datos que tiene no son datos que no apuntan a nada, tienen un número 1. Si yo aquí veo el contenido, es 1, 2, 3. ¿Ya? Esto es porque en la sección elementos no está trayendo ningún dato y está usando una variable que se llama dropdown sample que me permite generar un ejemplo para un dropdown. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar la fuente de datos. Le vamos a decir que los elementos van a provenir de otro lado. Pero, ¿cuál es ese otro lado? Tengo que conectarlo, tengo que generar esa fuente de datos. Porque aquí en este momento solamente tengo datos que provienen de la lista en la cual estoy personalizando. Entonces, voy a ir aquí a la sección de fuentes de datos. Y voy a ir a la opción agregar datos. Y voy a usar el conector de SharePoint que ya está configurado. Fíjense, ahí está configurado ese conector de SharePoint. Y acá lo que voy a hacer es que voy a ir al otro sitio, al sitio que se llama Sales and Marketing. Y dentro del sitio Sales and Marketing vamos a elegir la lista que se llama Account Managers. Con esto le ponemos conectar y con eso estamos trayéndonos esa fuente de datos, como si fuera otro dato más dentro de nuestra Power Apps. Y por lo tanto, ahora que ya la tenemos aquí, nuestra lista de Account Manager, vamos a seleccionar aquí nuestro campo drop down, y acá en elementos vamos a elegir la opción Account Managers. Y en el valor vamos a seleccionar qué es lo que queremos mostrar, que en este caso va a ser el título. Con eso, si ustedes se fijan, ya estamos trayendo los datos. ¿Ya? Ahí ya estamos trayendo los datos que provienen de nuestra fuente de datos, que era nuestro sitio SharePoint. Sin embargo, no sé si se recuerdan, pero esa lista de SharePoint tenía un filtro. ¿Ya? Tenía un filtro, o sea, tenía una columna que nos permitía filtrar, que era la columna activo. ¿Ya? Aquí, si ustedes se fijan, yo me traje toda la información de toda la tabla. Para eso vamos a usar una función que se llama filter, que nos permite, a partir de una tabla, nos permite aplicar una condición. Y en este caso la condición, vamos a usar la columna que se llama active, es igual a true. Y cuando le ponemos esa función active igual a true, vamos a ver que hay uno menos. ¿Ya? El account manager que se llama Diego Siliani, que era el usuario que estaba sin la marca en la columna active, ya no me aparece. ¿Ya? De esa forma ya puedo filtrar la información. Pero todavía me falta, porque yo antes esta tarjeta yo la tenía conectada a mi campo de la lista y había una caja de texto que era la que me permitía ingresar el dato del account manager. Esa caja de texto la eliminé y agregué este Dropbox aquí, pero no he conectado estos dos datos. De hecho, por eso que aquí me aparece un error. Ya aquí me está diciendo un error en la tarjeta porque me está diciendo que el valor que se utiliza para actualizar la tarjeta, o los datos asociados a esa tarjeta, corresponden al datacardvalue3.text, que era la caja de texto que estaba antes, que yo la eliminé. Y por lo tanto, lo que tengo que hacer ahora es que tengo que decir que los datos los vaya a buscar a este dropdown, que se llama dropdown 1. Entonces vamos a ir acá y en vez de que obtenga los datos desde el datacard value 3, lo vamos a ir a buscar del dropdown 1.selected. Y como es un campo de texto, vamos a sacar el value, porque el value contiene el texto asociado en este caso el title. El title contiene el título asociado al account manager. Con eso ya tenemos conectado nuestra tarjeta y por lo tanto ya debería permitir almacenar, pero sigue habiendo un error aquí y este error está dado por nos está dando la posición de una cajita de error que también está asociado al datacard value 3 y por lo tanto lo tenemos que cambiar en este caso por dropdown 1. Una de las gracias de Power Apps es que las propiedades de posicionamiento de los elementos se pueden hacer referenciándola
a otros elementos. De esa forma yo puedo colocar una caja de texto y debajo puedo colocar un label y referencio la posición de la caja de texto, de manera que si yo muevo la caja de texto, el label se va a mover de forma automática también. Pero nos falta algo más. Este formulario nos va a permitir tanto crear nuevos elementos como modificar y también ver los elementos que ya estaban. Por lo tanto, este combo box nosotros tenemos que hacer que se preseleccione en el valor que estaba por defecto. Entonces, para eso voy a ir al drop down y voy a seleccionar una propiedad que se llama default. Default. Aquí está, default. Y aquí yo tengo que seleccionar cuál es el valor por defecto que tiene que venir rellenado en el formulario cuando el formulario se abra. ¿Ya? Para eso lo que voy a hacer es que le voy a decir parent default. ¿Por qué parent default? Porque este combo box está dentro de una tarjeta. Y la tarjeta contiene un valor por defecto, que es el valor asociado al elemento de lista que estoy editando. Y por lo tanto, ese parent default está haciendo referencia al valor por defecto de la tarjeta y eso es lo que en realidad me interesa para que el combo box se seleccione automáticamente con el valor que proviene de la lista de SharePoint. ¿Ok? Bien, vamos entonces ahora simplemente a guardar. Vamos a publicar en SharePoint y luego vamos a volver a nuestra lista de SharePoint. Y esto nos va a llevar de vuelta a nuestra lista de SharePoint. Vamos a actualizar la pantalla. Y vamos a ver que ahora, cuando le hacemos el botón nuevo, fíjense que ahora ya no nos aparece el formulario antiguo, sino que nos aparece un nuevo formulario, donde podemos colocar aquí los datos y tenemos nuestro selector de Account Manager con un combo box. ¿Ya? Le ponemos guardar y vamos a ver que se va a generar el elemento en la lista. ¿Qué pasó? Algo pasó que no funcionó. A ver, vamos a actualizar. Vamos a editar un elemento a ver si ahí sí funciona. Ahí se está cargando el formulario. Fíjense que ahí se cargaron los datos, se selecciona de forma automática el account manager que estaba ahí. Lo vamos a cambiar por otro. Ahí sí guardó. No sé qué pasó con el botón crear. Debe haber sido algún glitch momentáneo. Pero fíjense que se cambió el account manager para ese dato. Vamos a intentar de nuevo agregar uno nuevo. Ah, ya sé lo que me está pasando. Lo que pasa es que deben haber campos o columnas en la lista que son obligatorios y que yo no los agregué al formulario. Entonces, por eso que cuando le hago un botón nuevo acá y esos campos al no estar visibles acá, al momento de poner guardar, me está alegando que no se está llenando no se están llenando todos los datos obligatorios. Por eso sí, al editar me funcionó. ¿Ya? Pero bueno, es un detalle que es por haber hecho un poco a la rápida este tema. ¿Ok? Bien. Ahora lo otro que les voy a mostrar, antes de que hagamos después otra aplicación con Power Apps un poco más elaborada, les voy a mostrar cómo hacer un formateo de lista. ¿Ya? Para esto vamos a ir a otro sitio que se llama Staffing. Y supongamos que este es el sitio de staffing que usa la organización para poder hacer todo el tema relacionado con la incorporación de nuevas personas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a crear una nueva lista. Y aquí vamos a crear una lista y fíjense que la vamos a crear a partir de una de las plantillas. ¿Ya? Vamos a usar esta plantilla que se llama rastreador de contrataciones, que nos permite construir una lista preparada como para poder hacer un registro y un seguimiento del proceso de contratación dentro de la organización. Entonces, si vemos, vamos a usar la plantilla, le vamos a poner aquí New Hires, le ponemos crear y con eso ya tenemos nuestra lista, fíjense, con todas las columnas necesarias y vamos a ver que muchas de estas columnas a su vez tienen formateos personalizados. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a agregar un nuevo elemento y fíjense lo que va a suceder. Vamos a agregar una nueva persona, por ejemplo, José. Vamos aquí a agregar una posición, un progreso. Si ustedes se fijan, ahí se están viendo algunos colores. Vamos a poner la fecha, le vamos a poner guardar. Y fíjense que aquí tenemos una columna entonces que tiene un pequeño formato. ¿Ya? Aquí tenemos otra que tiene un pequeño formato. Entonces lo que les voy a mostrar ahora es cómo
hacer para personalizar ese formateo a través de un formato condicional. Lo que vamos a hacer es que vamos a agregar una columna. Vamos a agregar una columna de tipo numérica. Vamos a decir algo así como preference. Va a ser una columna de tipo porcentaje, sin decimales. Vamos a poner un valor por defecto 0. Vamos a guardar aquí. Ahí se creó la columna. Esta columna la vamos a mover un poquito más para adelante aquí para que la tengamos visible dentro de las primeras partes. Y ahora lo que vamos a hacer es que a esta columna le vamos a personalizar el formato. Vamos a ir a la configuración de la columna y le vamos a poner formatear esta columna. Fíjense que tenemos varios tipos de formateo, ¿ya? El formateo avanzado, que es el que permite a través de un JSON hacer un formateo muy personalizado con muchas características avanzadas, pero que es un poco más complejo de implementar porque hay que conocer cómo funciona JSON. Y en este caso lo que vamos a usar, podríamos haber usado barras de datos para poder generar esta especie de como sparklines o barras dentro de la misma columna, barras de gráficas, pero en este caso vamos a usar formateo condicional. Y dentro del formateo condicional vamos a establecer cuáles son las reglas y cuáles son los formatos que le vamos a aplicar si se cumplen esas reglas. Entonces primero vamos a establecer la regla por defecto. Le vamos a decir que sea color rojo en los escenarios donde no se cumpla ninguna otra regla. Vamos a agregar una nueva regla y le vamos a decir si la columna preference, aquí podríamos elegir cualquier otra columna, no necesariamente la columna que estamos formateando, pero en este caso vamos a ocupar la columna preference y le vamos a decir si esta columna numérica es mayor o igual a 0.7, por ejemplo. Acuérdense que esa columna era de tipo numérica, pero con formato porcentaje, por lo tanto, en realidad el valor que hay almacenado en la lista es un número que es decimal, en este caso el 70% vendría siendo un 0,7. Y en este caso le vamos a colocar como un formateo condicional el color verde. Guardamos. Después vamos a agregar otra regla más y le vamos a decir si la preferencia es mayor o igual que 0,5. Y en este caso le vamos a formatear en amarillo. Con eso lo guardamos y cerramos. Entonces, si ustedes se fijan ahora aquí y editamos nuestro formulario, y acá en la opción de la preferencia, perdón, me equivoqué de botón, en la preferencia acá colocamos, por ejemplo, vamos a colocar 55%, y fíjense que ahí cambió a amarillo. ¿Ya? Y si editamos el dato y en realidad en vez de 55 le ponemos 78, vamos a ver que cambia a verde. La gracia es que el formateo condicional también funciona en la vista de hoja de datos, ¿ya? Porque la vista de hoja de datos en la vista moderna es bastante más elaborada que la que teníamos en la vista clásica y por lo tanto también fíjense que los formateos condicionales también sirven y funcionan estando dentro de la vista de hoja de datos, lo cual permite, ahí no se actualizó así automáticamente, me tengo que salir de la columna para que se actualice, ahí se está actualizando, ahí se actualizó el dato y ahí sí cambió de color. ¿Ya? Entonces, de esa forma, vemos cómo se puede formatear rápidamente una columna. Como les decía, va a haber otra sesión donde van a hablar un poco más en detalle respecto del formateo de columna, así que los invito ahí a estar atentos y participar de esa sesión si es que les interesa conocer un poco más en detalle cómo funciona este tema. Y por último, ya estamos sobre la hora, pero rápidamente les voy a mostrar la última demostración que tiene que ver con la incorporación de una aplicación completa dentro de una lista de SharePoint, pero que se alimenta a partir de una lista de SharePoint. ¿Ya? Lo primero que vamos a hacer aquí voy a aprovechar de mostrarles otra característica, que es la creación de lista a partir de una plantilla. Fíjense, aquí tenemos una lista que tiene, por ejemplo, cierta estructura, ¿ya? Un poco como lo hicimos con la plantilla anterior, pero aquí lo que vamos a hacer, fíjense, vamos a crear una lista y le vamos a decir usar desde una lista existente. Esta no es una plantilla, sino que vamos a utilizar una lista que ya está en el sitio como plantilla para volver a recrearla. Entonces vamos a ir acá y vamos a buscar aquí en el sitio actual. Podríamos elegir cualquier otro sitio, eso es lo que yo les decía antes, podemos tomar listas de otros sitios y traerlas hacia acá. En este caso vamos a usar este mismo sitio y vamos a usar la plantilla Vacations Template y aquí vamos a usar la lista que se llama Vacations. Y de esa forma, fíjense que se crea una lista con las mismas columnas
que teníamos en la plantilla. Sin los datos, pero sí con las mismas columnas y con el mismo estructura, y si fueran formateos en columnas también estarían los mismos formateos. ¿Ok? Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a crear una aplicación, a diferencia de la vez anterior que hicimos una personalización del formulario, y vamos aquí en la sección integrar con Power Apps, vamos a decir crear una aplicación. Y aquí nuevamente, bueno, aquí nos está pidiendo que le pongamos un nombre. Aquí le vamos a poner, por ejemplo, request, vacation request. Vamos a crear la aplicación. Y aquí también se está creando la aplicación, y también como estamos creándola desde la lista, lo hicimos desde la opción Integrate y creamos desde la lista, se van a crear un conjunto de páginas. Se va a crear como el CRUD completo de nuestra lista, ya con nuestra página de consulta, edición y creación. ¿Ya? Oh, algo pasó ahí. Intentarlo de nuevo. Vamos a agregar un elemento porque puede ser que eso esté afectando. Vamos a intentar otra vez. Vacation request. Ups, algo pasó. Estoy dando un error, no sé qué será este error. No puedo leer las propiedades de Definite Data Entity Definition. Oh, qué pena. Esto yo lo había probado delante de la demostración y lo había hecho, pero ahora, como siempre, Murphy se presenta y nos juega una mala pasada. Vamos a intentar una última vez. Un nombre más cortito, a ver si eso puede ser lo que está causando el problema. No. Bueno, algo está fallando. Algo está fallando en este momento, así que no vamos a seguir insistiendo para efectos prácticos. Pero bueno, lo que hubiésemos hecho es crear una aplicación que después nos permitiría, voy a mostrar así en términos generales porque la aplicación no la tenemos, pero nos hubiese permitido después en esta página, editar esta página. Dentro de esta sección, por ejemplo, yo hubiese agregado una columna al costado, y dentro de esta columna yo aquí hubiese utilizado Power Apps, y acá en la aplicación creada yo hubiese podido, con el vínculo que se genera desde la aplicación de Power Apps, yo hubiese podido vincularla desde aquí. ¿Ya? Yo podría en este momento crear una Power App desde cero y tratar de conectarla, pero nos va a tomar mucho tiempo, y como ya estamos sobre la hora, no vamos a alcanzar. Por eso que no lo voy a hacer ahora. De todas formas, lo voy a volver a intentar después. Y si es que voy a dejar un video grabado, si es que para que puedan ustedes verlo, y lo voy a publicar a través de la cuenta de Twitter que les mencioné, SP Samurai, para que puedan ver la parte de la demostración que no nos quiso funcionar hoy día. El objetivo era poner una aplicación aquí que nos permitiera solicitar las vacaciones, y luego a través de vincularlo a través de un flujo, poder hacer todo el proceso de aprobación de ese elemento de la lista de SharePoint, lo cual nos hubiese permitido ver cómo a través de una aplicación de Power Apps que está incrustada en nuestra biblioteca de SharePoint, que utiliza datos desde la misma lista de SharePoint, pudiésemos haber hecho un proceso completo, no completo, pero un ejemplo de un proceso completo de aprobación de vacaciones, por ejemplo. Ya era una cosa bien simple, pero lamentablemente ahí Murphy nos jugó una mala pasada, no nos quiso permitir que la aplicación se generara de forma automática como lo había hecho en el ensayo de la demostración, pero algo pasó, y bueno, como estamos ya encima de la hora, no sé, dejo el foro abierto para que si alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta respecto de lo que hemos visto. No, parece que nadie tiene preguntas.
por lo menos en el listado de preguntas, no veo que nadie haya hecho ninguna pregunta. Bien, pues señores, ahí están entonces mis datos, mi nombre, Cristian Vallarino, se los vuelvo a repetir, mi correo está en pantalla y mi dirección en Twitter, SP Samurai, los invito a verla, suscribirse, a seguirme. Y ahí les voy a estar dejando el video con la parte de la demostración que no quiso funcionar hoy día para que la puedan ver completa y puedan ver el ejercicio completo que tenía preparado para hoy. Así que bueno, muchas gracias y los dejo invitados a seguir con la siguiente presentación.